Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a revisar aspectos importantes como son los antecedentes de la administración en este periodo escolar y bueno, pues tenemos una introducción por supuesto. Vamos a manejar antecedentes históricos, el concepto de la administración, importancia y características, las ciencias y técnicas auxiliares, el enfoque científico y el enfoque clásico. Bueno, vamos a empezar abordando los antecedentes históricos, en donde se dice que la administración existe desde que el hombre conformó las primeras sociedades. Como todos sabemos, desde que el hombre apareció en la faz de la tierra, sus herramientas que ellos consideraron como importantes, las consideramos como un desarrollo humano. Al dominarlas y difundirlas para mejorar la calidad de vida y la producción de una comunidad. El hombre la ha aplicado siempre la administración de modo consciente e inconsciente para producir lo que necesita y ha aprendido de sus éxitos y fracasos. Por supuesto que los seres humanos aprendemos en muchos de los casos por ensayo y error. Lo ideal sería que nosotros tomáramos todas aquellas experiencias que ha tenido el hombre desde que nos antecedió y que nosotros no tuviéramos que estar experimentando los fracasos, sino antes al contrario, que tuviéramos experiencias exitosas de aquellos hombres que nos antecedieron. Y de manera gradual se fue creando una teoría empírica que se transmitió de generación en generación. Los hombres primitivos necesitaron ayuda mutua para alcanzar lo que deseaban, o sea, primero empezaron a cazar y se hizo necesaria la organización, que es una de las etapas del proceso administrativo. Ya más adelante vamos a considerar el proceso administrativo como un todo en donde tiene sus fases y sus etapas. Una de ellas es la organización. Surgieron líderes y bueno, ellos guiaban a los demás en el desempeño de las labores cotidianas. ¿Y quiénes eran los líderes? Los líderes, desde que el hombre se dedicaba a cazar, todos sabemos que los elegían por ser los más fuertes, por ser los que protegían a la sociedad, a todo el resto de esas sociedades, esas comunidades. Bueno, pues vamos a entrar en estos antecedentes en donde los judíos en el Asia Menor influyeron en Europa a través de constantes migraciones y la actividad comercial. Los proverbios salomónicos de la Biblia ilustran un principio vigente de la unidad de mando. Y aquí hay algo importantísimo. El que dos amos sirve, con alguno queda mal. Importante considerando en el campo de la administración. No lo olviden, siempre vamos a ser muy puntuales en cuanto hablemos de la división del trabajo, el trabajo colaborativo en equipos, y porque si nosotros queremos hacer dos acciones al mismo tiempo, imposible desarrollar todas esas competencias. En el libro del Éxodo, el Yetro, el suegro de Moisés, iluminado por Dios en un sueño, le dice: enseña a las personas las ordenanzas y las leyes, selecciona a los mejores y asígnales ser guías de miles, de cientos, de cincuentas, de decenas. Estos guías deben administrar las cuestiones de rutina y llevar a Moisés solo las cuestiones importantes de los miles. ¿Qué quiere decir esto? En la administración nos marca ejemplos importantísimos. Si nosotros, cuando tenemos asignada una actividad en donde tenemos un marco de control que se llaman unidades de mando, podemos influir en 10 personas, también podremos influir en una decena, en una centena, ¿verdad? Y llegar así a liderar a miles de personas. De esta manera vamos a tener importante participación dentro de la administración. Y bueno, también vamos a continuar con los egipcios. Ellos presentaron sus ideas con jeroglíficos, que fueron los ideogramas, transmitiendo en piedra su historia, creencias religiosas y recomendaciones a la posteridad. Los fenicios libaneses asignaron sonidos a los elementos de esos ideogramas y crearon el alfabeto. Cómo nos percatamos cómo se fueron apoyando cada cultura, ¿verdad? Cada país, a lo mejor sin pensarlo, pero que sí, importante, unos fueron haciendo algo, otros fueron enriqueciendo y bueno, así se fue refinando el sistema numérico y mediante la astronomía avanzaron
en la agricultura y pronosticaron las lluvias y las sequías. Hoy en día tenemos otras posibilidades para poder identificar qué pasa con las lluvias, ¿verdad? Y las sequías, pero en ese tiempo ellos pudieron hacerlo de manera que el conocimiento de las estrellas les permitió navegar en el mar y transportarse en el desierto y poder comerciar. Bueno, cuando llegamos con los griegos y los romanos, ellos agregaron vocales al alfabeto fenicio para mejorarlo. Ya se percataron cómo aquí ya se va dando ese alfabeto y ahí su mitología permitió transmitir conocimientos, ética y religión a Esparta. Se distinguió por el desarrollo de su disciplina, el arte militar y las estrategias que vamos a ver más adelante. Codificaron las relaciones del Estado en el pueblo mediante el derecho civil. Vamos a considerar las palabras claves, como por ejemplo las estrategias, el orden militar, el arte, el derecho civil. Y como siempre nos vamos a encontrar, cuando hablamos de los griegos, nos vamos a encontrar a tres grandes importantes representantes de la administración y en todas las áreas. Por ejemplo, Platón y Aristóteles establecieron y dividieron el pensamiento en presocrático y socrático, basado en el método ordenado para profundizar una idea, la mayéutica. Los legisladores separaron los conceptos como ser humano y persona al definir los derechos de las personas físicas y crearon la persona moral. Hoy en día nosotros podemos identificar cuando hablamos de una persona moral, ¿verdad? Es decir, las instituciones públicas, privadas, religiosas, empresariales, estableciendo con ello la propiedad privada. Importante considerar que hubo dos influencias importantísimas en el desarrollo de la administración y vamos a hablar de la Iglesia. Independientemente de la religión que nosotros ostentemos, la Iglesia Católica tiene muchísimo auge en la administración. ¿Por qué? Se funda en Roma. Ustedes saben que la Iglesia Católica tiene su gran jerarca en Roma. Ahí se centraliza la autoridad final. ¿Y por qué es importante la administración que nosotros ejemplifiquemos con la religión? Porque hablamos de estructura, ¿verdad? La estructura simple que en lo básico aún prevalece sin cambios a lo largo de más de 2000 años, con jerarquías, divisiones de actividad religiosa y territorios. Sabemos que en cualquier estado, país, las diócesis son importantes, pero siempre dependen del Papa, ¿verdad? De las decisiones que se tomen. Y representa un ejemplo interesante de la práctica de la administración. La estructura actual de la Iglesia quedó establecida en esencia desde el siglo II o segundo después de Cristo y ha influido en la forma en que se estructuran las instituciones y organizaciones sociales. Importante considerar cómo esa estructura de la Iglesia nos ha ido dando el ejemplo de que nosotros debemos considerarlo porque la administración, cuando hablamos de Moisés, ¿se acuerdan que dice que podemos liderar a decenas, a centenas y a miles? Así la Iglesia Católica tiene su estructura organizacional centrada en el Papa, en Roma, pero tiene poder por todo el mundo y entonces se toman las decisiones en cada mando intermedio. Bueno, otro punto importante es la influencia de la organización militar. ¿Por qué es importante la organización militar en la administración? Porque tiene aspectos similares. Vamos a considerar las más importantes influencias de orden militar. Por ejemplo, en la teoría administrativa son tres: la estructura jerárquica y la división por segmentos cortos de mando. ¿Por qué se llama segmentos cortos de mando? Porque si tenemos la posibilidad de tener un grupo de personas a nuestro mando, bajo nuestra autoridad, podremos dirigirlos, podremos apoyarlos, podremos llevar a cabo una situación de cumplir con los objetivos de las instituciones, ¿verdad? Y la autoridad lineal en la organización militar se dice que hay una autoridad lineal, o sea, ahí no hay de que yo tomo mis decisiones, y la rígida disciplina de acatamiento de órdenes sin discusión. Por supuesto que es un ejemplo, nosotros no vamos a estar en la milicia, en enfermería, pero sí importante que consideremos que las instituciones hay escalafones, hay organismos que nos indican qué reglas seguir, hay una normatividad tremendamente importante que tendríamos que estar revisando. Y en términos de orden militar, pues hay palabras claves, por ejemplo, la estrategia, táctica, operaciones, reclutamiento y logística.
Las estrategias son importantes en la administración porque si nosotros no llevamos a cabo una estrategia en el orden de lo que queremos hacer, pues no vamos a poder evaluar los resultados. Si no tenemos tácticas o acciones, pues tampoco vamos a dar un seguimiento. Si no reclutamos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros queremos reclutar a los mejores, ¿verdad? Y si no tenemos a los mejores elementos, pues no podemos desarrollar esa competencia profesional de la que tanto a veces ostentamos. Bueno, hablando de la ética capitalista y la revolución industrial, fue importantísima esa influencia de esa revolución porque ahí nace, dice que se llama a los judíos padres del libre intercambio y por tanto del capitalismo. Importante palabra que tenemos que considerar esta cuestión del capitalismo, donde se dice que la religión judía no impuso restricciones a la actividad comercial ni a la acumulación de la riqueza. Ante la marginación de la propiedad de la tierra y otras actitudes o actividades productivas, los judíos vieron en el comercio una alternativa. Ustedes saben que ya se hablaba de ese comercio tan importante donde podrían obtener recursos. Y los valores judíos sobre el trabajo duro, la economía y la ortodoxia religiosa los condujeron al desarrollo económico de la sociedad. Y bueno, la ética protestante, ya los cambios de la concepción católica sobre las actividades comerciales determinaron esa pérdida de los antiguos valores referentes al comercio. Todo eso fue evolucionando en la historia de la administración y todos los antecedentes históricos, y la transformación se fue haciendo más fuerte y provino de las ideas del protestantismo. Aquí ya entra el protestantismo, ya nada más, no nada más la Iglesia Católica, ¿verdad? Podremos ver que ya hay otras religiones. Y bueno, uno de nuestros mayores representantes en la administración es Max Weber. Él señala que el cambio de la ética religiosa crea un clima económico y ético favorable para el desarrollo de ese capitalismo en Europa sajona y luterana, y más tarde en Nueva Inglaterra, Estados Unidos. El espíritu ético del capitalismo está expresado por el formador de la visión de los estadounidenses y su significado y trascendencia en cuanto a las creencias y valores existenciales. Otro importante representante es Benjamin Franklin. Y hay que considerar que fue el personaje histórico-filosófico más influyente en la mentalidad económico-social de Estados Unidos. No olvidar que en este país, muchos de los casos nosotros hablamos los países del primer mundo, pero tenemos que estar muy pendientes. ¿Qué sucedió en ese tiempo en cuanto a los avances tecnológicos, a la revolución industrial? Aquí vamos a abordar algunos de esos aspectos importantes, como por ejemplo, ¿por qué se conoce como revolución industrial al fenómeno económico de producción masiva? Gracias a esta invención de las máquinas, impulsadas por vapor de agua o energía hidráulica, era la comunicación entre los países y a lo mejor, bueno, es una verdad que fue un avance, ¿verdad?, tecnológico, donde la administración nace como una ciencia a consecuencia de este tipo de producción que requiere grandes cantidades de personal y nuevos sistemas de comercialización y capitalización. Inglaterra es el país que más se ha asociado con la revolución industrial, junto con Alemania, Suiza, Holanda y Estados Unidos. A veces nosotros decimos, ¿por qué esos países avanzaron más rápido? ¿No? Por eso se les dice que son los países de primer mundo. Y bueno, la revolución industrial llega tardíamente a América. Ustedes saben que en América Latina nosotros en la mayoría de los casos tenemos de manera tardía, nos llegan los avances tecnológicos en la ciencia, todos aquellos recursos que a lo mejor en otros países ya pasaron 5 o 6 años o 10 años en sus avances y nosotros apenas lo estamos viendo como que es algo importantísimo, pero pues en el caso de México, junto con el ferrocarril financiado por Estados Unidos, en busca de mercados y abasto de materia prima, siempre nos hemos visto en esa situación en que nosotros nos llega tardíamente todos esos avances, pero pues tenemos que estar muy atentos para poder desarrollar esas habilidades, esas competencias al hacer el estudio de la administración. Bueno, pues ahora, después de haber revisado la introducción, antecedentes históricos y haber reflexionado sobre la importancia que tiene la administración en la vida personal y profesional de nosotros como enfermeros en el área de la salud, esperaría que se enamoraran de la administración y que pudieran disfrutar todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos vamos a despedir con esta reflexión
que dice: lo más importante es la actitud para hacer las cosas bien. Es uno de los principios de la administración. Y bueno, pues disfruten este panorama. Es el Pico de Orizaba, una riqueza de nuestro estado de Veracruz. Muchas gracias.